Detrás de cada aplicación, juego o sistema hay decisiones que se toman en milésimas de segundo. Desde mostrar un mensaje hasta controlar acciones complejas, todo ocurre en gran parte gracias a los condicionales. En este vídeo vais a aprender a dominarlos para que vuestros programas no solo hagan lo que queráis, sino que lo hagan de manera inteligente. ¿Queréis ver ejemplos claros, trucos prácticos y evitar errores comunes? Entonces quedaros conmigo hasta el final, ya que os servirá para asimilarlos. Soy Enigma, desarrollador de software, y esto es Java desde cero. Los condicionales son esas decisiones dentro del código que permiten que tu programa actúe diferente según lo que pase. En Java usamos la palabra clave if para esto, y es algo que absolutamente todo programador debe dominar. Si se cumple la condición, el flujo del programa irá por un lado, y si no, por otro diferente. La estructura básica del if es la siguiente. If, espacio, condición, entre paréntesis, ¿vale? Esto vamos a evaluar si esta condición se cumple. Y si se cumple, el programa ejecutará lo que hay dentro de las llaves. Que dentro de las llaves vamos a poner código que se ejecuta si la condición es verdadera. ¿Vale? Con esto le estamos diciendo al programa que en caso hipotético de que se cumpla la condición dentro del paréntesis, se ejecute lo que hay dentro de las llaves del if. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginad que queréis mostrar un mensaje solo si una persona tiene más de 18 años, es decir, si es mayor de edad. Declaramos la variable int edad igual a 20, ¿vale? Y a continuación el if. If, espacio, abrimos paréntesis, edad mayor o igual a 18. Cerramos paréntesis, abrimos llave, ponemos systemout.println y entre comillas, eres mayor de edad. ¿Vale? Entonces, fijaos, aquí lo que hemos hecho es evaluar la condición de dentro del paréntesis, ¿vale? Edad es superior o igual a 18, como en este caso la hemos puesto en 20, le hemos asignado a edad un valor de 20, pues sabemos que sí, que es superior, con lo cual se cumple la condición y el programa nos ejecutará lo que hay dentro del paréntesis, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si quieres hacer algo distinto cuando la condición no se cumple? Bien, en este caso es cuando usamos el else. Siguiendo con el mismo ejemplo de antes, si le añadimos un else, ¿vale? Y le abrimos llave también y le ponemos dentro el mismo system.out, también entre comillas, pero el mensaje le cambiamos y ponemos aún eres menor de edad, ¿vale? Aquí lo que va a decir el programa es, vale, si se cumple la condición, me vas a imprimir eres mayor de edad, pero si no, imprimirás aún eres menor de edad, ¿vale? Con esto, si la condición es falsa, el programa ejecuta el bloque dentro del else, dicho de otra manera, ¿vale? Y al final, así estás cubriendo todas las posibilidades, porque o es mayor de edad o no lo es, no pueden haber más, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes más de dos posibilidades? Bien, ahí es donde entra el else y el else if, ¿vale? El else ya lo teníamos, vamos ahora a ver la función del else if. Si hacemos un if, abrimos paréntesis y decimos que edad es menor que 13, ¿vale? Abrimos llaves y decimos aquí un out systemout, entre comillas, eres un niño. ¿Vale? Aquí estamos diciendo que, bien, si la edad es menor de 13, en este caso sabemos que es 20, ¿no? Pero si lo fuera, pues sería un niño, ¿no? Yo creo que esta edad se puede considerar antes de los 13 que es un niño. Entonces, a continuación es donde entraría en juego el else if. En el else if lo que nos hace es otro else, pero con una condición extra. Como podéis ver, aquí el else no tiene ninguna condición. Simplemente es como decir, es el restante. Y aquí sí que entra la condición, ¿vale? Entonces aquí podemos poner si edad es mayor que 13, ¿vale? Para salir dentro de este rango. Y el ampersand, esto lo hicimos en el anterior capítulo, que esto significaba y edad es menor que 18. En este caso vamos a decir que eres un adolescente, ¿vale? Es decir, si estamos entre 13 y 18, podemos decir que es un adolescente o preadolescente, ¿no? Pero
estaríamos en esa franja. Y por último, el else. Claro, el else, ¿qué va a ser? Si no es un niño y no es un adolescente, solo nos queda una opción, que es eres un adulto. ¿Vale? Si ahora ejecutamos el programa, vamos a ver. Fijaos, aquí condicionales que tenía puesto desde el inicio, ¿vale? Eres mayor de edad, hemos pasado por el if, el condicional, se ha evaluado que era superior, con lo cual nos ha impreso eres mayor de edad. Y si seguimos con la siguiente evaluación, tenemos que if no es menor de 13, tampoco es menor de 18, y que es el restante, que en este caso es mayor que 18, ¿no? Entonces, eres un adulto. Si yo cambio y pongo, por ejemplo, 15, lo que veremos es que si ejecuto, fijaos, condicionales, aún eres menor de edad, ¿vale? La primera. Y la segunda, eres un adolescente. ¿Por qué? Porque estamos en el rango entre el 13 y el 18. Y bien, esto es todo lo que necesitáis saber para empezar a usar condicionales en Java de manera sólida. Iremos profundizando y perfeccionándolo a lo largo del curso con muchos ejercicios y ejemplos. Espero que este vídeo os haya sido útil y si así ha sido, os animo a darle al like, suscribiros y cualquier duda o sugerencia, por favor, dejadla en los comentarios. Sin más, me despido. Soy Enigma y esto es Java desde cero. Adiós.